Bueno, entonces vamos a comenzar con el sistema nervioso autónomo. Em, Este es un sistema que, como la palabra lo dice, es autónomo. Él es el que hace todas las cosas que nosotros no controlamos, como son em, el corazón, la respiración, etcétera. La alimentación, que se muevan los intestinos, pasando la comida a través del tubo digestivo, todo eso lo hace el sistema nervioso autónomo. Y bueno, otras cosas más. Esta es una clase que tiene poquitas láminas, pero a veces me detengo bastante, a veces bastante, en las clases, en la clase, en las láminas. Bueno, tenemos entonces que el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático nos ayuda cuando estamos en peligro. Estamos en peligro nuestra vida. Eso es lo que lo define básicamente. Todo lo que se activa cuando nuestra vida está en peligro. Y el sistema nervioso parasimpático es para el ahorro de energía. Vamos a decir casi lo contrario, pero esa es la definición también. Es más que todo para el ahorro de energía. Ujú. Bueno, este doctor que ven aquí es uno de los profesores de coro, que él es, bueno, era, porque se fue para España. Era profesor en la universidad, daba morfofisiología 3, se llama Wilfredo Guanipa, y él daba unas clases espectaculares. Yo siempre he dicho que no creo llegar al nivel de él. Em, a mí nunca me ha gustado el caletre y él tenía, vamos a decir, él tiene el talento de tener un caletre en la cabeza, pues de poder grabar, memorizar muchísimas cosas para una clase y además saberlo explicar de una manera que se te queda y que tú te entretienes, pues no te cansa nada. Él, por ejemplo, nos dio la clase de insulina. Eso fueron 3 horas. De hecho, en ese momento él era residente cuando me dio clase. Y ya ahorita él es endocrinólogo. Nos dio una clase de insulina, sí, de insulina, y eso fue 3 horas, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y eso nadie se paró de esa clase, me acuerdo. Y bueno, ese fue el día que lo despedimos, que la universidad, como él, por cierto, él se graduó summa cum laude de medicina y la universidad lo becó para estudiar en España. Imagínense, cuando eso la universidad tenía dinero para hacer todas esas cosas y ahorita ni siquiera tiene para pagarnos a nosotros. Bueno, entonces él, me acuerdo que dio las clases cuando eso todavía, muy pocos profesores usaban diapositivas con video, la mayoría era con láminas de acetato. Y él nada más agarró una lámina de acetato, puso esos 2 dibujitos y con eso dio la clase completa. La clase completa. Bueno, yo espero un día poder llegar a cuadrar algo así, una clase online, que la dé a mis alumnos, sobre todo, bueno, cuando estaba cuando daba Morfo 3, a que diera esa clase de insulina. Pero bueno, ahorita estoy en introducción a la práctica médica y eso no se puede. Bueno, en fin, entonces vamos a ver lo que es, cómo se compone, cómo trabaja cada uno de estos sistemas. Entonces, este es un ejemplo normal de una neurona somática, una neurona motora normal. Ella lo que hace, discúlpenme si me equivoco con el inglés porque yo no sé mucho inglés.
No sé mucho, no sé nada. Esta es una neurona normal que su núcleo está en el asta anterior de la médula espinal, una neurona motora, la segunda neurona motora, y va a su fibra y llega al músculo, y en el músculo suelta las vesículas del neurotransmisor, que en este caso es de nicotina, puede ser acetilcolina, y llega al receptor, y ese receptor activa el músculo y hace que el músculo entonces se contraiga y nos dé obviamente la contracción, el movimiento. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente. Ahora, o sea, hay una sola neurona desde la médula espinal hasta el músculo, listo. Pero en el sistema nervioso autónomo hay dos neuronas, siempre hay dos neuronas. Entonces, entre ellas dos hay un ganglio donde va a estar, vamos a decir, la tercera neurona. ¿Se acuerdan que los ganglios normalmente están en la parte sensitiva cuando vienes de regreso, llegando a la médula espinal en el ganglio de la raíz posterior? En este caso es una vía eferente de salida, como decir motora, pero hay un ganglio y hay una estación de relevo, de sinapsis, donde hay. Entonces, recuerden que tenemos el sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema parasimpático tiene normalmente una neurona larga, y al final, llegando al órgano, es que está el ganglio, donde va a ser el relevo, y después llegar al órgano efector. En cambio, la simpática, la primera neurona, o sea, la que sale de la médula espinal, es corta, el ganglio está cerquita de la médula espinal, no cerca del órgano efector, y después esa neurona es la que se echa el polo hasta el órgano efector. Fíjense esto aquí, esto para que lo recuerden, para que lo tengan guardadito aquí y después se acuerden cuando tengan fármaco. Fíjense que estos neurotransmisores trabajan con diferentes receptores. Receptores beta 2, receptores alfa 1. Entonces aquí beta 1. Entonces depende de los receptores que hay en cada órgano. Es que vas a verle la utilidad en farmacología, porque entonces vas a poder influenciar esos medicamentos. Por ejemplo, si alguno de ustedes es asmático y tiene medicamentos por ahí para el asma, va a buscar y va a leer que va a decir que va para los receptores alfa 2. Entonces, esos receptores alfa 2 entonces son el medicamento que tienes es como una adrenalina, pero que es adrenalina para alfa 2. O sea, es ¿cómo es? Lo que se llama simpático mimético, es decir, que mimético de mimetizar, de parecerse al simpático, a la adrenalina. Entonces, que sea el butamol y ese tipo de medicamentos son parecidos a la adrenalina, pero van específicamente a los receptores alfa 2. No me voy a poner a describir los receptores porque de verdad no vale la pena. Eso es mentira que se lo van a aprender. Y uno se lo viene aprendiendo en farmacología cuando empieza a verle la utilidad y se empieza a asustar y entonces pocos receptores. Pero de verdad que yo sinceramente no le veo la idea. Aquí se pone ese ejemplo. Ahora, el sistema simpático, vamos a decir, estoy diciendo de una vez las diferencias que las vamos a ir viendo durante toda la clase. Otra de las diferencias es que aquí en el ganglio, en el sistema parasimpático, la neurona preganglionar suelta acetilcolina. Igualmente, la posganglionar suelta acetilcolina. En el caso de la simpática, la preganglionar suelta acetilcolina, aquí está la leyenda, acetilcolina. En cambio, la posganglionar suelta adrenalina. Adrenalina, o epinefrina o norepinefrina, como ustedes le quieran llamar. Más que todo norepinefrina y epinefrina.
La adrenalina es una molécula un poquito diferente, pero hace casi lo mismo. Ya les voy a decir un poquito de la diferencia. Entonces, fíjense que entonces aquí acetilcolina, parasimpático, preganglional, acetilcolina, postganglional, acetilcolina, preganglional del simpático, acetilcolina, postganglional es adrenalina o epinefrina. Esa es una de las diferencias. La otra es que el sistema nervioso simpático, como actúa cuando yo necesito salir corriendo, porque me está persiguiendo el toro, entonces yo necesito rapidez y que se me potencie todo lo que yo necesito. Esa potencia la trae la adrenalina. Entonces, cuando yo empiezo a activar todo el sistema simpático, hay unas neuronas que se encargan de ir a las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales hay adrenalina. Ella hace que se contraiga y empiece a expulsar adrenalina por todo nuestro torrente sanguíneo. Aquí está. Por todo nuestro torrente sanguíneo. Y toda esa adrenalina empieza a unirse a los receptores por todos lados, a potenciar la acción de la norepinefrina y la epinefrina. Y entonces hace que, bueno, pues, o sea, nosotros nos volvamos unas máquinas. Saltamos cerca. No sé ni cómo hice eso. Bueno, con el susto del toro que me estaba persiguiendo. Ok. Como les decía, entonces aquí hay varios dibujitos donde podemos ver lo diferente, lo que es el simpático y el parasimpático. Fijémonos. Entonces, otra diferencia. El sistema nervioso simpático está en la médula espinal, en la columna vertebral, pues en la médula espinal, en la parte dorsal y lumbar. Dorsal y lumbar, el sistema nervioso simpático. El parasimpático está craneal, es decir, en el bulbo raquídeo, en los pares craneales y en el sacro. ¿Qué me queda? La cervical. En la cervical no hay nada, no participa nadie en el simpático ni en el parasimpático. Entonces, fíjense, parasimpático craneal, fíjense, es largo y al final, cuando está cerca del órgano, es que hace el relevo. ¿Se acuerdan? Ganglio ciliar, que está cerca del ojo, está cerquita ahí del ojo, que es donde hace el relevo el nervio parasimpático, el que da la midriasis. Perdón, el que contrae la pupila, la miosis. Igual suelta acetilcolina, la preganglionar y la postganglionar. Igualmente aquí en el sacro parasimpático suelta acetilcolina, preganglionar y postganglionar. El sistema nervioso simpático entonces tiene el ganglio cerquita de la médula espinal, entonces la preganglionar es corta, suelta acetilcolina y la postganglionar es larga y es así suelta noradrenalina, también conocida como noradrenalina. Esos hacen lo mismo pero con unos detallitos ahí diferentes en las moléculas. Igual simpático lumbar, acetilcolina en la preganglionar y en la postganglionar noradrenalina. Ahora, en la parte torácica, que también entonces hay unas que van hacia la glándula suprarrenal, que se los dije, y ella suelta al torrente sanguíneo adrenalina y noradrenalina. Ajá, yo no sé si se acuerdan, entonces, si en algún momento cuando estuvieron estudiando toras, los que están en Morfo 3, vieron lo que se llama una cadena ganglionar simpática. Cadena ganglionar simpática. Bueno, es esta que está aquí. Cadena ganglionar simpática, esta. Y son los ganglios estos de la preganglionar con la postganglionar. Es decir, después de cada nervio está todos esos ganglios y hacen una cadena, ¿ves? Hacen una cadena y a eso se le llama cadena preganglionar, cadena ganglionar simpática, cadena ganglionar simpática. Igual la vemos aquí en un esquemita. ¿Se acuerdan que aquí en médula espinal tenemos, en el asta anterior de la médula espinal tenemos
las neuronas motoras y en el asta posterior tenemos las neuronas sensitivas. Pero hay unas que son en el asta lateral y esas nada más existen en la columna torácica y lumbar, porque en la columna torácica y lumbar es que nada más existe el sistema nervioso simpático con su cadena ganglionar. Esa asta lateral es para estas neuronas que están en el ganglio, en el ganglio que está en la cadena ganglionar, valga la redundancia. Entonces salen las neuronas aquí, salen las neuronas de aquí, van por la raíz anterior del nervio, pero hacen un relevo aquí de una vez. Fíjense que esta sería la preganglionar, hace sinapsis aquí, como decir esto aquí, y después viene la postganglionar, que sería esta, la roja, postganglionar, y sigue aquí, y sigue el nervio. ¿Ven? Entonces, en el simpático, entonces para que no se les olvide, ustedes se tienen que grabar es cadena ganglionar simpática, cadena ganglionar simpática. Si hay cadena ganglionar simpática, quiere decir que la preganglionar es corta porque tiene la cadena ganglionar ahí cerquita. Es decir, en el simpático la cadena preganglionar es corta, pero la neurona preganglionar es corta y la otra es larga porque tiene que ir desde la cadena que está en la médula hasta el órgano. Entonces, por el contrario, entonces la parasimpática tiene preganglionar larga y posganglionar corta. Y en cuanto a noradrenalina, adrenalina, ustedes se tienen que grabar nada más lo que hace la posganglionar, porque la preganglionar las dos hacen acetilcolina. La posganglionar, ¿cuál hace acetilcolina y cuál hace adrenalina? Ustedes simpáticos tienen que relacionarlo con el toro. Y el toro, adrenalina para salir corriendo. Y ya está listo. Entonces, posganglionar simpática, adrenalina. Entonces vamos a ver todas las funciones que hace cada sistema. El sistema simpático y el sistema parasimpático. Fijemos, vamos con el sistema simpático primero. Sistema simpático. Es decir, que en este caso son los rojos. Aquí en este es un dibujo que están los rojos son los simpáticos. Fíjense, simpático está saliendo del tórax y lumbar. Está saliendo neurona preganglionar y después sale neurona postganglionar. Preganglionar, postganglionar. Igual aquí, esto sí es puro, solamente el simpático. Entonces, ¿qué cosa hace el sistema simpático? En el ojo, el simpático, ¿qué va a hacer? Entonces, todo pensando tenemos que pensar en el toro, que el toro nos está persiguiendo. ¿Qué necesitamos? En el ojo necesitamos ver más. Entonces hace midriasis. Miosis hace cuando se estimula el parasimpático. Pero cuando es el simpático es midriasis. ¿Qué más hace con las glándulas salival, lagrimal y salivar? Más bien desinhibe todo. Todas las glándulas eso las desinhibe. Excepto las sudoríparas, que obviamente sí en ese caso da sudoración, pero las demás glándulas, las que tienen que ver con el tubo digestivo, ellas las controla es completamente el parasimpático. Porque se acuerdan que el parasimpático, ¿qué hace? Ahorra energía. ¿Qué más? Aquí está el ganglio ciliar que les estaba diciendo. ¿Qué más? El corazón. El corazón, entonces, si estamos el simpático, estamos corriendo, necesitamos aumentar la cantidad de sangre, la oxigenación de nuestro tejido, porque necesitamos pensar, necesitamos correr, necesitamos saltar la cerca. Entonces, necesitamos aumentar la volemia en la circulación, por lo tanto necesitamos aumentar la presión arterial. ¿Cómo aumentamos la presión arterial? Aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, entonces el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contractibilidad. Con los pulmones necesito respirar más, entonces aumenta la frecuencia respiratoria y dilata los bronquios. En el estómago, intestino, riñón, todo eso lo desinhibe.
quédense quietos porque ahorita no los necesitamos a ustedes. Deben estar pensando en comer porque un toro nos está siguiendo. Si el toro nos agarra, no vamos a comer nunca. Igual con el intestino. Todo esto se desinhibe. Todo eso se desinhibe. Vejiga. Ok. En el sistema digestivo, hay dos cosas que ocurren principalmente con el parasimpático. Dos cosas eh, importantes. Aumento del peristaltismo. ¿Con qué se come eso? Bueno, que aumentan las contracciones del intestino para que aumente el paso de la comida. Eso lo hace el parasimpático como cuando estamos dormiditos y entonces empieza la comida a sonar, los intestinos a sonar porque está corriendo estamos tranquilitos, estamos sin hacer nada y ellos pueden trabajar, el intestino puede trabajar. Entonces, aumento del peristaltismo y dos, aumento de las secreciones que necesitamos. Todas las secreciones del páncreas, la lipasa, lo que es la lipasa, la amilasa, todo eso que hace el metabolismo de cortar las moléculas de los alimentos, todo eso también lo hace el parasimpático, para que podamos digerir los alimentos. Es decir, que el parasimpático ahorra energía y va en pro del sistema digestivo, de que el sistema digestivo trabaje, aumentando el peristaltismo y aumentando las secreciones. ¿Eh? Entonces, por eso yo me ayudaba con eso para aprenderme qué sucede con la vejiga. La vejiga tiene dos tipos de músculo. Tiene el músculo detrusor, que es el músculo que la envuelve a ella y es el que cuando vamos a orinar ayuda a contraerse y a vaciar la vejiga. Pero también hay un músculo que está al final que se llama esfínter vesical, que es el que nos ayuda a aguantar o no aguantar las ganas de orinar. Ese músculo, por cierto, los esfínter, esos hay en todo, también en el sistema digestivo. ¿Cuáles son los esfínter? Eso también era pregunta mía de Morfo 3. Diga los esfínter que hay en todo el sistema digestivo. Está el esfínter esofágico superior, está el esfínter esofágico inferior, que es el cardia, antes de pasar al estómago. Está el píloro, del estómago al intestino, al duodeno. Está la válvula iliocecal, desde el intestino delgado al intestino grueso. Y está el esfínter anal. Esos 5. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, estoy corriendo, ¿qué pasa con el intestino? Se activa el simpático. Si se activa el simpático, se disminuye el peristaltismo, disminuye las secreciones en el sistema digestivo. ¿Y qué pasa con el esfínter? Los esfínteres más bien se contraen, porque ellos en reposo están contraídos. Entonces, si yo ando corriendo, también más todavía están contraídos. No me va a dar ganas de hacer bubú ni nada por el estilo, porque me está corriendo el toro. Entonces eso se va a poner contraído. ¿Verdad? Entonces, va a estar contraído porque todo está paralizado. Entonces, hay disminución de los músculos longitudinales, que son los que ayudan al peristaltismo, y hay aumento de la contracción de los músculos circulares, que en este caso es el esfínter. Entonces, sí sucede con la vejiga. La vejiga tiene el detrusor, que es como decir los que aumentan el peristaltismo, el detrusor, porque ayudan a que tú orines, pero también tiene su esfínter. ¿Qué pasa con el esfínter? Se contrae. Eso es en simpático. Entonces, en simpático, la vejiga disminuye la contracción del detrusor y aumenta la contracción del esfínter vesical. Y en cuanto a los órganos sexuales, en el simpático, entonces, el simpático y el parasimpático ahí son un poquito contrarios. El parasimpático va a ayudar en lo que es la erección y el simpático va a ayudar en lo que es la eyaculación. Entonces, o sea, tanto en el hombre como en la mujer, o sea, el parasimpático va a ayudar en todo lo que es la relajación durante la excitación y el simpático va a ayudar con el orgasmo y la eyaculación. ¿Eh? Entonces, no se les olvide eso. Habíamos quedado aquí.
En órganos sexuales que, como les dije, el simpático se encarga de la eyaculación y el parasimpático de la erección. A ver si aquí hay algo más, ¿ok? Otra de las cosas... Ujú. Otra de las cosas es importantísimo la piel, la vasoconstricción. Eso lo maneja el sistema nervioso simpático y parasimpático, sobre todo, bueno, los dos. O sea, el simpático, ahí es que entran en juego los receptores, porque a las arterias, o sea, hay algunas arterias que se abren con el simpático y hay otras que se abren con el parasimpático. Por ejemplo, las arterias, o sea, mayormente el simpático cierra todas las arterias, excepto las vitales. La carótida es vital. Las bronquiales son vitales. ¿Ves? Entonces, eso las debe mantener abiertas. Igual las renales también las debe mantener abiertas. De hecho, llega un momento en que si hay mucha pérdida de sangre, cierra las renales y es cuando el paciente cae en insuficiencia renal porque se acabó, no le está llegando sangre al riñón y se empieza a morir. Entonces, ahora, ¿por qué ocurre esto? Aquí es cuando yo me ponía a preguntarle este, la, la famosa fórmula de presión arterial. Ajá, vamos a ver cómo yo mantengo la presión arterial mientras el paciente está sangrando. Pero ya todos aquí saben esa historia. Em, entonces, lo que hago es, mayormente en el sistema simpático, está corriendo, el toro me cachó, me dio unas arterias y estoy sangrando, sigo corriendo. ¿Qué hace con todo eso? Vasoconstricción, vasoconstricción para todo el mundo, porque con eso, con vasoconstricción, aumento la resistencia vascular periférica. Al aumentar la resistencia vascular periférica, aumento la presión arterial. Entonces, se mantiene la presión arterial para yo seguir corriendo, huyendo del toro. ¿Ven? Entonces, vasodilatación nada más de algunas arterias. En cambio, cuando yo estoy dormido en el mueble, como el muñequito, todas las arterias se vasodilatan y entonces yo estoy relajadito. Y por eso sucede, por ejemplo, que les ha pasado a veces, es una de las razones por las que a veces de repente están acostados todo el tiempo y entonces de repente se levantan y le da como un mareito, porque ustedes manejaban en ese momento presión arterial baja, porque el órgano, el simpático, el parasimpático, como ustedes estaban acostados, tomó el control y dijo, bueno, vamos a ahorrar energía para que vamos a tener la presión alta, vamos a bajarla. Pero de repente se levantaron, la sangre no siguió llegando al corazón, al cerebro, porque eh, estaba acostumbrado a que el cerebro estuviera a su nivel. Entonces no tenía que aumentar la presión para llevarla por encima de la gravedad, pues. Entonces eso. Simpático, vasoconstricción, parasimpático, vasodilatación. De hecho, ese sistema nervioso simpático, esa vasoconstricción, perdón, es mantenida por la adrenalina y es una de las, por eso ven uno de los medicamentos que se coloca la adrenalina para aumentar la vasoconstricción para que el paciente no caiga en shock. Que a veces yo les he preguntado, ¿qué es shock? Yo no sé si creo que lo pregunté una vez. Sí, creo que lo pregunté una vez en introducción porque alguien mencionó cae en shock. Ah, bueno, cayó en shock. Bueno, vamos a ver qué es shock. Y shock les he enseñado que shock tiene que ver con pérdida del mantenimiento de la presión arterial. Pérdida del mantenimiento de la presión arterial. Entonces llega un momento cuando yo sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo y de repente, ¡pah!, me desmayé. ¿Qué sucedió para que no me desmayara? El simpático mantuvo chorros de adrenalina en todo mi cuerpo que mantuvieran la contracción en todos los órganos y que cerrara las llaves de que no se me escapara la sangre y esa sangre circulando mantuviera la presión arterial.
Cuando llega un momento que se acaba la sangre, se acaba la adrenalina, entonces al terminarse la adrenalina, ya no puedo mantener la vasoconstricción, se vasodilata, disminuye la presión arterial y entonces yo me desmayo porque no me llega sangre al oxígeno al cerebro. Y eso entonces es shock, que dependiendo del tipo de shock es que va a tener su apellido: shock anafiláctico, shock hipovolémico, shock séptico, etc. Pero todas van a dar como resultado la fisiopatología en que hay disminución del mantenimiento de la presión arterial. A ver si no se me escapaba ningún órgano ahí. No. De hecho, por eso es que, si se acuerdan en Morfo 3, de los que están en introducción, que a nivel, el centro de la erección está a nivel sacro, porque tiene que ver con el parasimpático. En cambio, el centro de la eyaculación está a nivel lumbar, porque tiene que ver con el simpático. Ok, entonces aquí otra vez, ¿qué hace el parasimpático en el ojo? Midriasis. Aumento de las secreciones lagrimales y salivales, aumento de la glándula parótida, disminución de la frecuencia cardíaca. No lo voy a explicar mucho porque ya es lo contrario a lo que acabo de explicar en el simpático. Disminución de la frecuencia respiratoria, disminución del calibre de los bronquios, disminución de la frecuencia respiratoria. En cambio, en el estómago, el intestino sí toma el control completo y él es el que se encarga de aumentar el peristaltismo, relajar los esfínteres para que pase la comida. Igualmente en la vejiga, de aumentar la contracción del destrusor y disminuir la contracción del esfínter para que nosotros vayamos al baño a orinar, igual como la acción de defecar. Fíjense que entonces el parasimpático sale la segunda neurona aquí, y cuando está llegando al órgano es que está la otra neurona. Entonces fíjense que la preganglionar en el parasimpático es larga y la postganglionar es cortica aquí, ¿ves? Igual en el ojo aquí, ganglio ciliar, que es la azul. Entonces, por eso es que el vago se echa el polo desde allá, desde el tallo encefálico, y baja todo hasta el intestino delgado. Él solito se echa todo ese polo. Igual los sacros aquí ayudan a la vejiga, a los genitales y la parte final del intestino grueso. Bueno, aquí de hecho está mejor. Baja y eso. Y entonces en las glándulas, en los vasos sanguíneos, ayuda es más que todo a la vasodilatación. Por eso es que entonces eso es lo que explica sonrojarse y todas esas cosas. Entonces, en resumen, el simpático es un sistema toracolumbar, lo que está en el tórax y en la columna lumbar. En cambio, el parasimpático es un sistema cráneo-sacro, porque está con los pares craneales y el sacro. Tiene los ganglios. Los ganglios están ubicados a nivel paravertebral. En cambio, aquí en parasimpático los ganglios están cerca del órgano efector. Por ende, las fibras postganglionares del simpático son largas y las postganglionares del parasimpático son cortas. Las preganglionares del simpático dan para muchas postganglionares. Fíjense aquí. Aquí mismo. Esta, por ejemplo, de aquí, esta salen para muchos órganos. La preganglionar aquí sale para varios órganos. Esta aquí, igual cual otra. Aquí esta misma sale para el corazón, sale para los pulmones.
En cambio, las fibras preganglionares del simpático salen solamente para algunas postganglionares. El simpático tiene un órgano que le ayuda, que es la glándula suprarrenal, en cambio el parasimpático no hay quien lo ayude. El simpático libera adrenalina, el parasimpático, obviamente en la postganglional, libera acetilcolina. La función del simpático es para emergencia y la función del parasimpático es para liberación de energía, para ahorro de energía. Es la palabra ahí. Ya voy a cambiar eso de nuevo. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, de verdad que estoy muy agradecido con ustedes de darme la oportunidad de poderles explicar y ayudarlos bueno, en toda esta cuarentena. Tenía rato ya que no daba clase, más de un mes, como 5 o 6 semanas, ¿no? Que llevamos en esto. Y bueno, quería compartir con ustedes todo esto. Pienso la otra semana, a lo mejor la otra semana hacer algo de cardio. La parte de cardio de lo que medio les estaba explicando ahorita para los que no lo conocen, lo de lo- ¿cómo se llama? La fórmula. Y también explicar algo de electrocardiograma, obviamente lo normal, porque lo patológico sí ya se me ha olvidado. Y meter las extremidades, pero meter como que lo que más se complican a veces en aprenderse y eso, y no, no abarcar tanto los músculos, porque eso sí es bastante tedioso. Pero por ejemplo con el plexo braquial, con los triángulos de los redondos, que si el conducto de Hunter, ese tipo de cosas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy aquí a la orden.